noches, amigos, y bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí, lo más destacado del día. El presidente Guillermo Lasso se defendió en Asamblea Nacional por el presunto delito de peculado. Sus interpelantes lo acusaron de conocer casos de corrupción y no denunciarlos. A esta hora precisamente nos vamos a enlazar con Javier Rosero para actualizar la información de esta jornada histórica de juicio político. Javier, muy buenas noches. ¿Qué sucede a esta hora en el Pleno Legislativo? Adelante. De aumento al sueldo básico. Fernanda, buenas noches. Siendo las 2 horas en punto, ustedes pueden observar las Asamblea Nacional en torno al juicio político que se sigue contra el presidente de la República, Guillermo Lasso. Han sido 69 los legisladores que se han inscrito para poder participar. Esto, por supuesto, no culminará la noche en las próximas horas o en los próximos minutos que esta sesión, pero el día de mañana a las 9 de la mañana se prevé que nuevamente para continuar con este debate. ¿Qué sucedió en toda esta jornada? ¿Qué dijo el presidente de la República en torno a las acusaciones de asunto peculado y cuáles fueron los argumentos de los interpelantes? Eso nosotros les adelantaremos más adelante con un que les tenemos preparado. Eso es lo que podemos comentarles hasta este momento. Nosotros permanecemos en la Asamblea Nacional. Regresamos con ustedes, nos conectamos en unos momentos más. Gracias, Javier. Estaremos al tanto y más adelante nos enlazamos para la información completa sobre el juicio político que hasta ahora se lleva por parte de la Asamblea Nacional con la interpelación de los asambleístas. Ahora seguimos con más. En la ciudad de Puyo, ante la serie de robos que se perpetraron en varios locales comerciales por un grupo de mujeres que utilizaban a una menor, los comerciantes afectados decidieron seguirlos y capturarlos para entregarlos a la policía. Tres mujeres y un hombre involucrados en el robo perpetrado en varios locales comerciales de Puyo, hechos que quedaron registrados en sus cámaras de seguridad, fueron detenidos por sus propietarios y entregados a la policía. Su forma de actuar era repetitiva. Ingresaban a los locales seleccionados portando anchos bolsos en los que guardaban el producto del robo que tomaban de las perchas, siempre asegurándose de que no eran observados por los vendedores. Su forma de operar es siempre teniendo carteras muy grandes, ingresan las mujeres y entretienen a las personas, en este caso propietarios de estos locales, pues y aprovechando siempre el descuido, pues se van llevando muchísimas cosas de estos centros comerciales. En algunas ocasiones utilizaron a una menor de edad que, como se observa en este video, era la encargada de abrir las cajas de dinero mientras las mujeres distraían a los vendedores y, una vez con lo robado en mano, salir en precipitada carrera para no ser identificada por las cámaras, cubría su cabeza. En varias ocasiones, el mando policial habla de la migración permanente del delito y este es un caso que pone en evidencia esa tesis. Los implicados son de la provincia de Tungurahua y se movilizaban a bordo de un carro tipo taxi que pertenecería a una operadora del cantón Pelileo. Y eso hace de que se movilicen cada vez, van y vienen de otras provincias a hacer daño a nuestra provincia. Frente a la llegada de personas que vienen a delinquir en esta provincia, según el mando policial, es importante fortalecer los operativos de control, mientras que los comerciantes establecer medidas de seguridad y vigilancia más rigurosas para evitar ser víctimas de sus actos. Debemos nosotros como policía, estamos en coordinación con los señores militares, reforzar lo que es los operativos de intersección para poder contrarrestar este tipo de delitos. Varias evidencias fueron incautadas durante su aprehensión, informó Edwin Fernández.
Dos pasajeras del sistema de transporte masivo Metrovía fueron víctimas de robo. Un hombre que merodeaba por dos estaciones del centro de Guayaquil les arranchó sus celulares. El sujeto fue detenido. Este sujeto fue detenido en delito flagrante minutos después de haber actuado en dos robos a pasajeros de la Metrovía. Me pasó en la parada de la Metrovía, en toda la parada de la 9 de octubre. El señor se hizo pasar como pasajero y a lo que para la Metrovía y abre las puertas, el señor no ingresa a la Metrovía. Introduce la mitad de su cuerpo por la ventana y me arrancha el teléfono y sale corriendo. Luego asaltó a una joven en otra estación. Yo estaba en la parada de la Metrovía del Mercado Central, estaba yo sentada dentro de la unidad y el tipo se abalanza por la ventana y me arrancha el celular. La policía lo capturó con las evidencias, los celulares que se había robado. Una persecución ininterrumpida al ciudadano y se lo pudo localizar en las calles Sucre y Lorenzo de Garaycoa. Entonces ahí se pudo obtener la recuperación de los teléfonos celulares de las dos personas perjudicadas. El aprehendido registra antecedentes delictivos. En el año 2017 por asociación ilícita. Por la vestimenta que yo le reconocía al ladrón cuando ya comunicaron que lo habían agarrado porque había robado a otra persona. Cosa que robó creo que ni en 5 minutos, no sé cómo llegó a otra estación tan lejos. Y este tipo a mí me viene a decir, cállate, no digas nada, yo te doy plata para que no pongas la denuncia. Pero él se dedica específicamente a eso, ya es reincidente, porque le estuve escuchando al policía que decía que es reincidente. Ya es fijo esos puntos que tiene de estaciones de ir a robar, a arranchar celulares cuando la Metrovía hace estación. Ante lo ocurrido en dos estaciones del sistema de transporte masivo, buscamos la versión oficial de la Fundación Metrovía, pero nos indicaron que se están posesionando las nuevas autoridades y que en los próximos días darán información oficial. Informó Roselena Vasconés. En el sector de la Argelia Media, al sur de Quito, sujetos robaron un vehículo que se encontraba estacionado en un pasaje. Los vecinos están alarmados por los recurrentes hechos de inseguridad. Es del sector de la Argelia Media al sur de Quito. Son las 19:30. En el video se observa como tres sujetos con actitud sospechosa caminan una y otra vez cerca de este vehículo que estaba estacionado. Incluso se sientan en la vereda y al percatarse de que nadie los está vigilando, actúan. Sí, se acercan tres personas y se ve que dan la vuelta y ya como que le abren por la parte de atrás y ingresan al vehículo. Y de ahí se le ve como que se enciende la alarma. Uno de los delincuentes utiliza una herramienta para abrir la puerta posterior y se activa la alarma. Luego vuelve a intentar y logra su cometido. El robo de este vehículo en cuestión de 10 minutos no es un hecho aislado en este sector. No fueron ni 10 minutos que pasó eso. Dejan el carro estacionado ahí y de pronto desaparece. Ajá, pero no se les ve el rostro de las personas que se roban el carro. Los moradores se sienten temerosos de dejar los autos estacionados en la vía pública, pero no solo eso. Las viviendas también son el objetivo de los antisociales. Además de las pérdidas económicas, se suma el gran susto que se llevan los propietarios al no encontrar sus pertenencias. Las pérdidas más o menos de $600 a $700. Se treparon los muros porque las puertas quedan cerradas. Se treparon los muros, como son hábiles, se ayudaron y salieron como dueños. Por la inseguridad, los negocios han tenido que cambiar sus horarios de atención, reforzar seguridades y no pueden trabajar tranquilos, pues tienen temor de ser las nuevas víctimas. Ya la gente tiene miedo de tener negocios. Yo creo que ya a partir de las 7, 8 de la noche la gente ya se va. Ya no es como antes, que quedaban hasta las 10, 10 y media. Por autogestión han colocado alarmas comunitarias y cámaras de seguridad, pues aseguran que no hay suficiente control policial. Policía, a veces salgo a las 7 de la noche y no se ve. ¿Eso es lo que se necesita? Eso se necesita, claro, más patrullaje, sí, que haya más policía en el barrio y en todo sector. Informó Priscila Cadena. Dos pillos fueron atrapados por el populacho en Quevedo, luego que asaltaron y le dispararon a un ciudadano. La turba enardecida los amarró y quemó la motocicleta en la que se trasladaban. Golpeados, amarrados y a punto de ser incinerados por el enardecido populacho, terminaron dos presuntos delincuentes que a primeras horas de la mañana de este martes asaltaron y le dispararon a un ciudadano en el sector Playa Grande de Quevedo, provincia de Los Ríos.
Los vecinos, cansados de tantos robos, lograron detenerlos y darles una golpiza hasta que llegó la policía y pudo llevárselos. Minutos antes habían realizado un robo hacia una persona, producto de la cual resultó herida. La muchedumbre de ese momento procede a aprehender a los dos ciudadanos antes de mención, los mismos con antecedentes penales por tráfico de drogas y asociación ilícita. El hombre asaltado recibió sin piedad un disparo en el brazo, así que fue llevado hasta un hospital donde confirmaron que el proyectil entró y salió sin causar mayores daños. Los pillos rescatados también fueron atendidos y puestos a órdenes de las autoridades, y la motocicleta fue incendiada en un claro mensaje del pueblo contra la delincuencia. En Quevedo informó Martín Soto. Javier Vera, exministro del actual mandato, no podrá defenderse en libertad del presunto cohecho que se le acusa. Un juez de la Corte Nacional de Justicia dispuso prisión preventiva y deberá cumplirla en una cárcel de la ciudad de Guayaquil. Los detalles en breve. En la parroquia de Yaruquí, al nororiente de Quito, una persona apareció muerta al interior de un canal de riego. Al fallecido, sus familiares lo identificaron aparentemente cuando caminaba a casa, resbaló y cayó. Al parecer decidió cortar camino para llegar a casa, sin imaginarse que un mal paso lo iba a llevar a la muerte. El hombre de aproximadamente 65 años de edad se habría tomado unos cuantos tragos y caminaba de la mano del fantasma de la muerte. Aparentemente resbaló y cayó a un canal de riego. Se presume que sería provocado por un accidente. Un accidente, efectivamente la persona cae y al caer en un medio acuático no encuentra la posibilidad de ponerse a buen recaudo y de esta manera se produce su deceso. Moradores del barrio La Isla de la parroquia Yaruquí que caminaban a realizar sus actividades diarias se percataron de la presencia de un cuerpo que estaba atrapado en una rejilla. Para sacar el cadáver, al sitio llegaron rescatistas del cuerpo de bomberos. El ciudadano prácticamente tenía algunas horas de haber dejado este mundo terrenal. Se trata de una escena abierta, el cadáver se encontraba en una posición de sumersión incompleta. Al sitio llegaron familiares del difunto, quienes reconocieron plenamente el cadáver, que fue trasladado hasta el Departamento de Medicina Legal para que el protocolo de autopsia revele la causa de muerte, aunque se descartó que se trate de un hecho violento. Visualmente nosotros no evidenciamos ningún tipo de lesión. Se presume que es una muerte provocada por una asfixia por sumersión en medio acuático. Para sacar el cuerpo fue necesario detener el caudal de la sequía por unos cuantos minutos. La fuerza de la corriente lo habría arrastrado al infortunado por varios metros. La complejidad viene por el caudal de agua. Tuvimos que trabajar en forma conjunta con los operarios del canal para así lograr que el caudal de agua baje y se pueda retirar el cuerpo de una forma más segura. En la zona, en lo que va del año, este sería el tercer caso de una persona que aparece sin vida en un canal de riego. En Quito informó Iván Casamen. Familiares aseguran haber reconocido el cuerpo de un joven desmembrado y embalado en un tramo de la vía perimetral en el puerto principal. La última vez que lo vieron con vida fue el sábado 13 de mayo cuando salió desde su domicilio en la cooperativa Juan Montalvo, en el norte de Guayaquil. Desde ese momento no se supo más de su paradero. Sus familiares iniciaron una búsqueda incansable, visitando unidades policiales, hospitales, hasta que a uno de ellos se le ocurrió preguntar en la morgue, con la esperanza de que tampoco estuviera allí. El cuñado de él ingresó ayer acá a verificar y reconoció unos tatuajes y ahorita está la mamá también de él aquí. Falta la cabeza del doctor. Aseguran que aquella mañana del sábado salió de casa con sus fundas de caramelo. Al caer la tarde debió llegar como era su costumbre, pero nunca ocurrió aquello. A la mañana siguiente, las redes sociales viralizaron imágenes de un cuerpo embalado y desmembrado en el interior de fundas negras. Para su familia, nunca hubo sospechas de que pudiera tratarse de Juan Antonio Rodríguez, de 28 años de edad, ya que, según narraron, nunca estuvo involucrado en malas acciones. Él era vendedor ambulante, vendía agua, caramelos, así. ¿Qué zona habitaba? En la Juan Montalvo.
todos los días salía con su paquete de agua, no tenía vicios, nada. Era una persona, hermano, que andaba humildemente vestido, con zapatillas, con su ropita normal así, mangas largas. Ahora esperan que las autoridades hagan su parte y logren encontrar a los responsables de este suceso que ahora deja en la orfandad a un niño de solo 6 años de edad. Creemos que tenemos amigos y pagamos justo por pecadores, por decirlo así. Quizá él tenía por ahí sus amistades que andaban en algo, pero es un muchacho tranquilo, trabajador. Informó José Morales. Más adelante, el ECU 911 reportó la emisión de material piroclástico y una nube de ceniza desde el cráter del volcán Sangay en la provincia de Morona, Santiago. Varias muertes violentas se registraron en la ciudad de Guayaquil durante la noche de lunes y la madrugada de este martes. Entre las víctimas hay menores de edad. A la mañana siguiente del suceso, el parque donde se registró una violenta incursión lucía así. Botellas de licor, colillas de cigarrillo, sobres de aparente sustancia sujeta a fiscalización. Todo mezclado con la sangre de quienes fueron alcanzados por las balas durante la acción criminal. Un vehículo color blanco por la parte alta, se bajan 4 individuos, inician una cacería, por así llamarlo, hacia estos ciudadanos y fruto de esto hay 3 personas que han fallecido. El suceso se registró alrededor de las 21:30 en el parque del bloque 8 de la cooperativa Valerio Estacio en el noroeste de Guayaquil. En esos instantes varios jóvenes bebían y bromeaban hasta que llegaron desconocidos a disparar. Una de las víctimas mortales era Andrés Arévalo, de 21 años de edad. Él era guardia de seguridad. ¿Y estaba libre? Sí, era su día libre. Yo vivo cerca de ahí, escuchamos los tiros y salimos. Y yo no me imaginaba que estaba mi hijo en el parque. La Policía Nacional realizó el levantamiento de 48 indicios balísticos. Según el reporte, las víctimas mortales son 2 adultos de 21 años de edad y un menor de 17. Los heridos también eran bastante jóvenes, un menor de 17 años, otro de 21 y una mujer de 25 años de edad quien sería víctima colateral de este ataque. Tal vez el momento en que de lo que comenzaron a disparar, ella atravesó el lugar, pero no era el objetivo de los delincuentes. Mientras tanto, la misma noche del lunes en la avenida Francisco de Orellana se registró el crimen de un ciudadano, quien se movilizaba a bordo de un auto blanco. En el momento en que recibe los disparos, pierde el control del vehículo, se golpea en el parter, rompe cárter y termina en esta posición, en contravía. Aquí en la esquina, cerca del mercado, no puede ser una ráfaga. Minutos después se reportó un doble crimen en la cooperativa Juan Montalvo, en el norte de la ciudad. No pasó mucho tiempo y otro reporte señalaba la existencia de un nuevo crimen, esta vez en el sector de Urbanor. Y por último, en la cooperativa Paraíso de la Flor, otro ciudadano falleció. En esta ocasión, el arma mortal fue una piedra que agarraron en el camino. Igualmente, cerca del cadáver se encuentran algunas rocas que tienen máculas de color rojo, lo que hace presumir que se utilizaron para darle muerte. Informó José Morales. Sujetos armados asesinaron a una pareja que caminaba por la avenida principal de Daule, provincia del Guayas. Según el padre del occiso, no tenían enemigos ni amenazas. La Policía Nacional investiga este doble crimen. Los mataron antes de la medianoche, a pocas cuadras de su casa, en el sector La Yolita, zona periférica de Daule. Según la policía, varios sujetos llegaron a disparar a ultranza. Chaguay Caicedo Gabriel René, de 29 años de edad, y Michelle Brigitte Navarrete, de 24 años de edad, encontrando en el lugar aproximadamente 4 indicios balísticos. Mientras atendían las cosas del velorio, el padre del occiso dijo que no tenía enemigos ni amenazas de nadie. La verdad que no sé, solamente sé que
Me encontré con ellos que estaban muertos. Nada más, pues esto, dos. Un niño de 5 años y una mujercita de 8. Sin embargo, la policía informó que hace varios meses ya había enfrentado una emboscada que no logró su cometido. Había tenido ya un atentado a su vida anteriormente, razón por la cual en las primeras indagaciones sería por disputa de territorio de microtráfico. En la mitad, habitantes de este cantón agrícola temen por sus vidas. No saben en qué momento les cambiaron el clima. Por miedo, temor. Así es. No, tranquilo. Uno salía a cualquier hora y entraba a cualquier hora de la madrugada y no salía nada. Pues en lo que va del año ya se han cometido 40 asesinatos. Con cámara de Hilario Vera, informó Jorge Escobar. Un ciclista murió en La Tacunga tras ser impactado por un vehículo que previamente habría perdido pista. El conductor fue detenido por los uniformados. El hombre permanece bajo custodia policial. Es la carretera E35 en La Tacunga. Un vehículo plomo quedó en medio de la vía y el cuerpo sin vida de un ciudadano sobre él. El parabrisas estaba roto y un charco de sangre sobre la calzada. El impacto fue tan fuerte que la víctima murió en el mismo instante del choque. ¿Qué pudo haber pasado? Lo explica la policía. Bueno, este vehículo en efecto tiene una tipología de pérdida de carril de circulación posterior, tiene unos estrellamientos y existe dos impactos con dos bicicletas. Al momento avanzan las investigaciones y el barrido de cámaras para determinar posibles responsabilidades de los ciclistas. Es decir, si circulaban en sentido normal de circulación, en sentido contrario de circulación vehicular. El conductor de unos 30 años fue aprehendido y puesto a órdenes de las autoridades pertinentes. No escapó del lugar del siniestro. Sí, no es la prueba de alcotest es voluntaria por la persona. Esta persona no accedió a realizarse la prueba, entonces no tenemos un resultado para poder determinar el estado de esta persona. La policía pide a los conductores manejar con precaución y a los transeúntes utilizar los puentes peatonales. Ser muy cuidadosos, pues esa vía es de alta carga vehicular. Solo este último fin de semana hubo 3 muertos en ese tramo. Informó Marilyn Jaramillo. El EQ 911 reportó la emisión de material piroclástico y una nube de ceniza desde el cráter del volcán Sangay en la provincia de Morona, Santiago. Además, Javier Vera, exministro del actual mandato, no podrá defenderse en libertad del presunto cohecho que se le acusa. Un juez de la Corte Nacional de Justicia dispuso prisión preventiva y deberá cumplirla en una cárcel de la ciudad de Guayaquil. Ascienden a 3 las víctimas mortales del atentado que sufrió el alcalde de Durán, Luis Chonillo. En la siguiente nota, les contamos cómo se desarrollan las actividades en esa dependencia. 24 horas después de que intentaran asesinar al alcalde de Durán, Luis Chonillo, y de que se suspenda la primera sesión del Consejo, este martes las puertas del Palacio Municipal lucían abiertas, pero con poca asistencia de usuarios. ¿Qué ha venido a realizar esta mañana? Un impuesto predial pagando los impuestos de la casa. ¿Lo atendieron? Sí, atendieron, están atendiendo normal, solo que no hay mucha gente nomás. A pesar de que desde la Dirección de Comunicación se informó que las instalaciones contarían con resguardo policial, los uniformados no estuvieron presentes, al menos durante la mañana. Con temor igual, viendo por todos lados y hacer rápido los trámites y salirse. En cuanto a las víctimas del ataque, se informó que 2 personas más perdieron la vida. Se trata del cabo segundo de policía, Cristian Ortiz Pico, agente del GOE, y un trabajador de una empresa de lácteos que se movilizaban en el camión que fue impactado por el vehículo del burgomaestre. El ciudadano, identificado como Alexi Andrade, de 33 años, fue alcanzado por una bala perdida. Casado, deja 2 hijos, una niña de 11 años y un bebé de 9 años. Sobre el estado y situación de Luis Chonillo, poco se sabe.
pues desde la alcaldía no se han pronunciado al respecto. Tampoco se ha dado a conocer sobre las motivaciones del atentado y los responsables, ya que la policía del distrito Durán ha decidido mantenerse al margen del caso. Informó Jorge Salazar. Mediante su cuenta de Twitter, el ministro del Interior, Juan Zapata, informó que dando cumplimiento a la boleta de encarcelamiento del ciudadano Peter Calo, fue trasladado a la cárcel 4 de Quito, bajo resguardo policial. El ex legislador envió un documento al presidente del legislativo renunciando a su cargo como asambleísta de Cotopaxi. Calo es sospechoso de violación a una joven de 19 años de edad. Grilletes electrónicos en mal estado y control deficiente de las autoridades penitenciarias, entre otros, serían algunos de los problemas que existirían para que fácilmente algunas personas procesadas puedan retirarse el dispositivo para poder huir. Quizás en poco tiempo nos falte los dedos de la mano para contar quienes se han quitado el grillete electrónico y los han dejado botados en cualquier esquina para evadir a la justicia ecuatoriana. Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación del Correísmo, habría dado el mal ejemplo y de ahí a la fila. Entre otros, María de los Ángeles Duarte, también exfuncionaria del Correísmo. Junior Roldán, líder de una organización delincuencial. Y en estas horas, Peter Calo, ex asambleísta de Pachacutic, procesado por supuesto delito sexual. ¿Es muy fácil retirárselo, doctor? Hemos visto que en la práctica es muy fácil. Es decir, tienes una correa, tienes el billete como tal y al forzarlo se lo retiran. Ricardo Morales, ex subsecretario de Rehabilitación Social, lamenta que desde el 2019 este artefacto no se ha ido renovando. Ya habían inconvenientes en el porcentaje de grilletes electrónicos que estaban útiles. Es decir, había menos del 70%, menos del 30% de grilletes electrónicos que estaban aptos para su uso y que realmente provocaban alarmas de control o de supervisión para que el SNAI pueda lógicamente hacer su trabajo, que es el control y uso, del buen uso del grillete electrónico. El factor electrónico no sería el único inconveniente. Daniel Pontón, experto en seguridad, mira hacia otro lado. Habría que ver también hasta qué punto este sistema no está corrompido, ¿no? Porque se sabe que muchos de estos retiros de billetes se lo hace con complacencia y anuencia del mismo Estado, ¿no? O gobierno. Y nuevamente las críticas hacia las autoridades. Lo que tampoco se ve a simple vista, sí tampoco es que el Estado tenga una capacidad de reacción inmediata, porque tengo entendido que cuando se retira un grillete de esta naturaleza, se encienden las alarmas, ¿no? Inmediatamente por parte de la unidad que monitorea esto. Utilización del grillete electrónico que se aplica como medida alternativa a la prisión preventiva para evitar el hacinamiento en las cárceles, informó Héctor Romero. Atención, la Secretaría de Gestión de Riesgos declaró en alerta amarilla 17 provincias del país ante la posible llegada del fenómeno del Niño a partir del segundo semestre de este año. A lo largo de su historia, Ecuador ha vivido varios fenómenos del Niño, por lo que su población conoce bien los graves estragos que provoca. Por ello, el solo anuncio del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada sobre la posibilidad de un 80% de su llegada causa preocupación. Como primera medida, la Secretaría de Gestión de Riesgos declaró en estado de alerta amarilla a 17 provincias: Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Carchi, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas y las Islas Galápagos. Inoca resalta que este fenómeno del Niño que se aproxima sería bastante fuerte y estaría en Ecuador desde diciembre de este año hasta mayo del próximo. El evento del Niño del 97-98 fue uno de los más fuertes que tuvimos. Este invierno, que fue fuerte, tuvimos lluvias sobre lo normal, entre un 30 y 40% sobre lo normal. Pero las lluvias no llegan al 50% de lo que fue un evento del 97-98.
Uno de los objetivos de este anuncio es que se desarrollen acciones preparatorias para fortalecer la capacidad de respuesta. Los gobiernos autónomos descentralizados son los que tienen en una primera instancia la reacción y son los que conocen más los temas de vulnerabilidad en territorio, ¿no? Para que vayan conformando su comité de gestión de riesgos. Pero en la mayoría de los casos no existen los recursos económicos suficientes en los GATS. Siempre a la espera de la asignación del gobierno central, hemos tenido atraso a inicios del 2023 hasta la presente fecha. Estamos a la espera del mes de mayo que todavía no llega para poder tener el presupuesto necesario. Informó Maite Morán. Más adelante actualizaremos la información desde el Pleno Legislativo, donde ya se suspendió el debate de juicio político. Ya regresamos aquí en El Comercio. A esta hora retomamos contacto con nuestro compañero Javier Rosero desde la Asamblea Nacional para actualizar la información acerca del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Javier, ¿qué novedades tienes al momento? Adelante. María Fernanda, amigos televidentes, buenas noches. Así es, aproximadamente a las 22:04 se suspendió acá en el Palacio Legislativo este debate de juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso. Eso no significa que esto ha culminado, pues el día de mañana, aproximadamente a las 9 de la mañana, se retomará el debate y, por supuesto, las intervenciones de los distintos legisladores. ¿Qué es lo que sucedió durante todo este día? Pues arrancó justamente este juicio político con la intervención de los interpelantes. Posterior a eso llegó el primer mandatario para defenderse de esas acusaciones que buscan destituirlo y censurarlo. ¿Qué es lo que dijo el primer mandatario? Lo conoceremos a continuación en este reportaje. El presidente de la República, Guillermo Lasso, en compañía de su bancada y su gabinete ministerial, compareció ante el Pleno de la Asamblea Nacional presentando sus alegatos de defensa. Lo hizo en 50 minutos de las 3 horas que disponía. Al jefe de Estado se lo llevó a juicio político por el presunto delito de peculado por un contrato entre la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana y Amazonas Tankers. Hasta ahora ha quedado claro que ni hubo firma de contrato en mi gobierno, que tampoco hubo informe de Contraloría recomendando terminar dicho contrato y que mucho menos hubo determinación de indicios de responsabilidad penal. Guillermo Lasso señaló que es inocente, que no existen pruebas para enjuiciarlo y calificó de infundado a este proceso. Porque jamás a lo largo de este juicio intentaron acercarse a la verdad, sino meramente al poder. La bancada oficialista colocó carteles en sus curules, sentenciando que el proceso es ilegal. Pero si el contrato es de 2018, no importa que esto es político, pero si no hay testigos ni informe, vamos, no te preocupes, que esto es político. Yo los acuso de pretender inclinar la balanza de la justicia ante el inescrupuloso peso de unos cuantos votos, porque de eso se trata todo esto. Guillermo Lasso terminó de rendir sus alegatos y salió por la puerta principal del Pleno, sin antes recibir los abrazos de asambleístas de Pachacutic, como Guadalupe Llori, Ricardo Vanegas, Sofía Sánchez y el asambleísta de Izquierda Democrática, Edwin Frías. Informó Valeria Navarro. Como lo observaron, esto es lo que indicó el primer mandatario durante su alocución y posterior a ello, los interpelantes retomaron justamente la palabra para argumentar el por qué se debe censurar y destituir al presidente de la República por este presunto peculado. Lo que dijeron ellos a continuación en esta nota.
empresas públicas y que se perjudique al Ecuador. La asambleísta del correísmo Viviana Veloz y el legislador del Partido Social Cristiano Esteban Torres fueron los interpelantes del juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso. A diferencia del primer mandatario, ellos sí hicieron uso de la réplica para enfatizar en que el jefe de Estado tendría responsabilidad política por el contrato vigente entre Flopec y Amazonas Tankers. La acusación es en su contra porque a pesar de conocer que ese contrato era lesivo para los intereses del Estado ecuatoriano, usted consintió y permitió que este perdure y se prorrogue, con lo cual el perjuicio económico en contra del pueblo ecuatoriano se mantiene hasta la actualidad. Y en su gobierno, presidente Lasso, con su gerente, el señor Osvaldo Rosero, suscribieron el TEMIS o contrato complementario en octubre del 2022. De mentirle al país cuando existen pruebas. Los argumentos que dieron los legisladores fueron los que ya se han expuesto en todo este proceso de juicio político. Que en el banquillo de los acusados en esta Asamblea Nacional está la corrupción de las empresas públicas, especialmente la relacionada con el transporte del petróleo en los buques. No está sentada en el banquillo ni la democracia, ni la Constitución, ni la estabilidad política. Que no se trate aquí de confundir con falacias. Si usted, señor presidente, es censurado y destituido, le reemplazará el vicepresidente de la República. No existe golpe. Incluso se argumentaron situaciones que no competen al ámbito de peculado, como lo estableció la Corte Constitucional. Esteban Torres sacó en medio del Pleno un chaleco antibalas para enfatizar sobre la grave situación de inseguridad que atraviesa el país. A la intervención de los interpelantes existió poca atención por parte de los propios colegas, informó Valeria Navarro. El debate acá en el Palacio Legislativo acabó durante este día con 39 asambleístas. 69 estaban inscritos, sin embargo el día de mañana podrán inscribirse aún más para poder participar en todo este juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso. Con esta información regresamos con ustedes. Buenas noches. Gracias, Javier, por traernos esa información oportuna. Mañana se retoma el debate en la Asamblea Nacional sobre el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Más adelante, Javier Becerra, ministro del actual mandato, no podrá defenderse en libertad del presunto cohecho que se le acusa. Un juez de la Corte Nacional de Justicia dispuso prisión preventiva y deberá cumplirla en una cárcel de la ciudad de Guayaquil. De regreso para contarles que hoy se celebra el Día Internacional de la Luz. Sin ella, la vida en el planeta sería imposible. Veamos cuál es su papel en la naturaleza y con qué sentidos podemos percibirla. Con cada amanecer, los rayos de luz despuntan en el horizonte y lo inundan todo. En nuestra sociedad, la luz mueve al mundo y está presente de forma natural o artificial. Pero la luz que podemos ver es solo una pequeñísima parte de todo el espectro electromagnético, que abarca desde las ondas de radio, claves en las telecomunicaciones, hasta los rayos X y los rayos gamma, que se han implementado en tecnología médica para crear imágenes o tratar el cáncer. Por eso, desde el 2018, la UNESCO declaró el 16 de mayo como el Día Internacional de la Luz. Su objetivo es resaltar el papel de la luz en la ciencia, más allá de la luz que podemos ver. Y se escogió esta fecha porque un 16 de mayo de 1960, el científico Theodore Maiman logró encender por primera vez el láser. Sin la luz, la vida en el planeta como la conocemos sería imposible. La luz cumple un papel fundamental en la naturaleza. Sin ella la fotosíntesis no existiría y las plantas no vivirían. Y aunque nuestro sentido de la vista es limitado, podemos percibir la luz con otros sentidos. Nosotros podemos saber que algo está caliente sin tocarlo porque nuestra piel percibe las ondas infrarrojas a través de la vibración y el aumento de la temperatura de nuestra mano. También podemos
percibir, aunque no de una manera muy rápida, pero sí podemos percibir la luz ultravioleta por el color bronceado de nuestra piel. El estudio de la luz ha contribuido a las energías limpias. Por ejemplo, permitió desarrollar los paneles solares para convertir en energía la luz del sol. En la región, 3 países lideran la producción de este tipo de energía: Brasil, México y Chile. También podríamos hablar de los láser, que se utilizan también en una gran cantidad de intervenciones quirúrgicas, por ejemplo en las operaciones de los ojos. El estudio de la luz también ha demostrado cómo nos afecta. Por ejemplo, la luz ultravioleta puede dañar nuestra piel y podemos alterar nuestros ciclos de sueño. Se dice que no hay que ver el celular cuando uno está desvelado, enfocarse en el celular porque uno se despierta, ¿verdad? Y cómo la luz nos define estados de más alerta y estados de menos alerta. Estudiar la luz nos permite avanzar como humanidad. La utilizamos a nuestro favor y aprendemos cómo nos perjudica para cuidar nuestra salud. Javier Vera, exministro del actual mandato, no podrá defenderse en libertad del presunto cohecho que se le acusa. Un juez de la Corte Nacional de Justicia dispuso prisión preventiva y deberá cumplirla en una cárcel de la ciudad de Guayaquil. Este lunes, tras ser detenido en la ciudad de Guayaquil, Javier Vera, para garantizar su comparecencia al proceso que se le sigue por supuesto cohecho. Y en Quito, la suerte no estuvo de su lado y el juez Luis Rivera de la Corte Nacional de Justicia, acogiendo el pedido de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, dictó prisión preventiva. Su defensa se mostró molesta. Yo creo que es un exceso por parte del juez haber dejado privado de su libertad a Javier Vera Grunauer. Es su derecho defenderse en libertad, es su derecho poder presentar las evidencias de su inocencia en una condición más favorable y bueno, lamentablemente hoy enfrentamos una decisión con la que no estamos de acuerdo. La fiscal presentó 27 elementos contra Vera, quien se desempeñó como ministro de Energía y Minas de abril a octubre del 2022. Uno de los argumentos más fuertes sería el aparente cobro de $150.000 a Adrián Zeta para nombrarle como coordinador zonal de la Agencia de Regulación y Control Minero de la SUAY, quien duró pocos días en ese cargo, y de ahí surgiría la denuncia. Pero de estos 27 elementos le aseguro, más de 20 son partes policiales, documentos que no tienen realmente una relación con los hechos acreditados por la Fiscalía. Aparentemente un grupo cercano a él solicitaba $5.000 para que maquinaria pesada trabaje en la minería ilegal. ¿Eso también no tiene sentido? Eso no es cierto, pero eso es algo que dijo una de las personas que declaró ante la Fiscalía. Mire, en el mundo procesal penal existe una triple dimensión probatoria y eso vamos a tener que agotar en el escrutinio científico que se viene por delante. Son 90 días de la instrucción fiscal que Vera deberá permanecer bajo la sombra en la cárcel 8 de Guayaquil, a donde fue trasladado. Es decir, no tiene nada que ver la venta de algunos bienes de él con que estaría pretendiendo huir. Bueno, él es libre de vender sus bienes. Él, si está vendiendo algún bien es para precisamente tener recursos para ejercer su defensa. Esto no es sencillo, son 8 meses de un desprestigio enorme que ha sufrido como consecuencia del inicio de este proceso. Además, el magistrado dispuso prohibición de enajenar bienes por $160.000, informó Héctor. Antes de finalizar, les contamos que el ECU 911 reportó la emisión de material piroclástico y una nube de ceniza desde el cráter del volcán Sangay en la provincia de Morona, Santiago. La Secretaría de Gestión de Riesgos monitorea la actividad del coloso de forma permanente para salvaguardar la integridad de la ciudadanía. Con esto nos despedimos, amigos. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo esa fiel sintonía. Un abrazo.